Saludos mis amigos y hermanos en Cristo, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy en este corto video quiero hablar acerca de lo que es el sionismo, judaísmo, antisemitismo y el pueblo de Dios. Es importante que entendamos qué significa cada uno de esos términos porque cuando no lo hacemos crea mucha confusión, como la actual confusión que vemos hoy dentro del mismo pueblo de Dios y de la iglesia cristiana. Primeramente, el sionismo es algo político. El sionismo es político. El actual Estado de Israel es un Estado sionista, es un Estado político. O sea, sionismo no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con judaísmo. Judaísmo es religión. Entonces los judíos son aquellos que llevan la religión judía. O sea, son religiosos, o sea, practican el judaísmo, creen en el Talmud, o sea, no necesariamente todos los israelitas son judíos. Entonces, el actual Estado de Israel es un Estado secular político, por eso es un Estado sionista. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es el sionismo y lo que es el judaísmo. Por lo general, cuando se presenta alguna crítica a lo que es el actual Estado de Israel, lo primero que le dicen a las personas: no, usted es un antisemita. Rápido se le pone la etiqueta de antisemita, ¿no? Pero también es importante entender qué significa el antisemitismo. Ser perdón, el antisemitismo es estar en contra de todos los que hablan la lengua semita. En este caso, no solamente los israelíes, sino también los árabes. En tal caso, decir que usted es antisemita, entonces que usted está en contra de todos los que hablan la lengua semita, los árabes, los israelíes, o sea, todos ellos. Así que vemos que cuando no se distingue lo que significa cada cosa, se hace una mezcolanza que conduce al error. Por ejemplo, hoy en día, si usted dice el actual pueblo de Dios no es el Israel étnico, solamente son los que han creído en Cristo, lo primero es que muchos mismos cristianos le van a decir: no, tú eres un antisemita. Para ellos, ser el actual Estado de Israel es un Estado judío, pero no lo es. Repito, es un Estado político. Por eso es que no se guía bajo las reglas ni las leyes de la Torá. Por ejemplo, hoy en día el actual Estado de Israel celebra el orgullo gay. De hecho, su capital, Tel Aviv, es conocida como la capital gay de Medio Oriente. Eso dice mucho. Si vivieran bajo la Torá o bajo la ley de Moisés del Antiguo Testamento, es que tenían que ser apedreados todos los que están celebrando eso. O sea, es que Dios mismo los volvería a echar otra vez de la tierra. Pero ¿por qué lo celebran? Porque el actual Estado de Israel es un Estado sionista, político, no es un Estado religioso, no es la teocracia del Antiguo Testamento que tenía que vivir bajo la ley de Dios. Y cuando ellos desobedecieron la ley de Dios, Dios los echó de la tierra, como había prometido en Deuteronomio 28. Tanto los babilonios como los asirios fueron instrumentos en las manos de Dios para sacar a los israelitas de su propia tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba condicionada a la obediencia de la ley de Dios, bajo la amenaza que si ellos desobedecían, los iban a sacar y los iban a echar, lo cual sucedió. Por eso Dios usó los asirios y después los babilonios, donde los sacó completamente. En tiempos de Jesucristo, que habían vuelto en tiempos del segundo templo, vemos que después del rechazo a Cristo, el mismo Cristo profetizó lo que iba a pasar en el año 70, cuando los romanos entraron y destruyeron el templo y destruyeron Jerusalén. O sea, ¿por qué? Por el rechazo máximo de despreciar al Hijo de Dios. Entonces, cuando se reúne nuevamente en el siglo XX, y se forma el Estado de Israel, no se forma como un Estado religioso, sino que de hecho la mayoría de los que lo componen eran personas que venían de Europa, socialistas y ateos. Entonces el actual Estado de Israel es un Estado
secular, sionista, no es un Estado judío. Sí viven judíos porque hay obviamente los judíos ortodoxos, religiosos que están ahí, pero no es un Estado judío. Entonces es importante saber cuál es la diferencia, porque si no, entonces nos confundimos y como vemos hoy en día no se distingue. Para muchos cristianos el actual Estado de Israel es un Estado judío, religioso, lo cual no es. No solamente que rechazan a Cristo, es que ni siquiera viven bajo la ley del antiguo pacto. O sea, es un Estado secular con judíos religiosos adentro, como hay una minoría cristiana también, que esos son realmente el pueblo de Dios, los cristianos, no simplemente por el hecho de ser descendientes de Abraham. Así que es importante entender esto. Así que vemos que el sionismo es algo político. El judaísmo es religión y el antisemitismo sería contra todos los que hablan la lengua semita, incluyendo los árabes. Por lo cual esto me lleva a otro punto, que es algo completamente, a mi entender, hasta ridículo, cuando vemos cristianos evangélicos que se llaman o se consideran cristianos sionistas. O sea, ¿están entendiendo lo que significa eso? Ustedes se están identificando simplemente con un estado político. Ustedes se están identificando con una política. Eso es como decir yo que vivo en Estados Unidos, que decir yo soy un cristiano trompista. Hombre, una cosa es que yo sea un cristiano conservador. Otra cosa es decir yo soy un cristiano trompista. O decir yo soy un cristiano obamista porque seguía a Obama. O decir que yo soy un cristiano, identificar el cristianismo con los demócratas, el partido demócrata, o decir yo soy un cristiano chavista. Entiendo, o sea, eso es lo que significa cuando dicen cristianos sionistas, o que son amigos de Israel. No son, se están identificando con un partido político. No se están identificando ni siquiera con todos los israelitas. Dicho sea de paso, antes de terminar, muchos hay aquí mismo en Estados Unidos y a través de todas partes del mundo, muchos judíos ortodoxos, judíos, o sea, en cuanto a la religión ortodoxo, que se oponen al actual Estado de Israel. Por ejemplo, aquí en el Congreso de Estados Unidos, una de las primeras personas que fueron a protestar, y eso trataron de taparlo un poquito quienes eran, que fueron a protestar en contra de lo que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza, fueron judíos ortodoxos. Claro, a eso no les podían decir antisemitas, eran judíos ortodoxos. ¿Y por qué ellos protestan? Porque muchos de los judíos ortodoxos, ellos saben, como sabemos, están todavía esperando el Mesías. Y para ello, el Estado de Israel se tiene que formar cuando venga el Mesías y lo forme. Entonces, para ellos prácticamente el Estado actual de Israel una blasfemia, porque es un Estado secular que lo formaron, o sea, secularmente, no bajo la ley de Dios, no bajo el Mesías, sino por esfuerzo humano. Así que sí, aunque no lo crean, hay muchos judíos ortodoxos que se oponen al actual Estado de Israel. Y aquí en muchas de las protestas que a veces vemos en Nueva York, inclusive a favor de la Franja de Gaza, de los palestinos, muchos son judíos ortodoxos porque ellos están en contra de lo que representa el sionismo, y son muy claros al decir que el sionismo no los representa a ellos. Por último, el pueblo de Dios. Así que vemos que el pueblo de Dios no tiene que ver nada con el sionismo y tampoco ni siquiera con el judaísmo. Porque el pueblo de Dios, como vamos a ver en la Escritura, y con esto termino, tiene que ver con los que han creído en Cristo. Fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios. Esa promesa que vemos en Abraham, en Génesis 12, donde el Señor dice, le promete a Abraham que va a bendecir su descendencia y que los que lo maldigan, él los va a maldecir y los que lo bendigan lo van a bendecir, y que muchos usan eso para decir que esto se refiere al actual Estado de Israel. No, mis hermanos. Tenemos que ir a la Escritura. El mismo Pablo da la definición de a quién Dios se está refiriendo. Pablo citando esa promesa dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, oiga bien, de la fe en Cristo, estos son hijos de Abraham.
Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son bendecidos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Los de la fe, el verdadero. Por eso es que Pablo en otra parte dice que ya no hay judío ni gentil, y que no son los que son descendientes de la sangre los que son verdaderamente descendientes de Abraham, sino los que son según la fe en la promesa. Así que habrá, aún después de toda esta explicación, me imagino que habrá quien dirá: no, antisemita. Bueno, ya si quieren quedarse en su ignorancia, háganlo. Pero no está muy diferente de los religiosos fariseos del tiempo de Jesucristo. Es fácil a veces mirar a nuestros amigos católicos romanos y acusarlos de sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, lo cual es cierto, están pecando de eso. Pero también hay muchos evangélicos que prefieren sus definiciones y sus tradiciones antes que la palabra de Dios y se aferran a ella. Así que espero que esto haya sido de aclaración. Nuevamente, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Será hasta el próximo video. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.